quiero marcar, digo, este es un lugar de amigos. Yo ya en el local del Jauretche me siento como en mi casa. Ha tenido históricamente la izquierda nacional y tiene aún en la actualidad una generosidad muy muy grande para convocar en términos frentistas a todos los actores que tenemos y reconocemos un enemigo estratégico en común que se llama oligarquía, que se llama imperialismo, que no está dentro del campo nuestro. Y de hecho han sido y continúan siendo mucho más que dentro del campo de los justicialistas, actores que han casi gritado en el desierto la necesidad de reunificación del Frente Nacional. Y yo me acuerdo de Algoro en el esquema de Scioli presidente y previamente, digamos, en la ruptura con el movimiento obrero organizado, con Moyano, la desesperación, porque sabíamos los argentinos, digamos, que caminábamos en el abismo. Y además, y en función de algo que mencionó Pablo, ha sido la izquierda nacional históricamente en la Argentina el actor político que ha empujado el proceso de nacionalización de los sectores medios, que nos debemos y que es una deuda pendiente que lamentablemente no realizamos en los 12 años del mejor gobierno que los argentinos supimos darnos después de la ausencia del general Perón, pero con grandes faltas, ausencias y, digamos, en ese sentido, por eso hoy estamos donde estamos, digamos. Con un enemigo antinacional avanzando a pasos agigantados, encaramados centralmente cuestiones que dijimos hace un año acá, hace 2 años acá, y lamentablemente seguimos en el mismo lugar, pero esperanzados de que algo va a empezar a moverse en otros términos en el subsuelo de la patria, pero encaramado el macrismo, fundamentalmente en la división del campo nuestro, lamentablemente, y en esto me hago cargo sin beneficio de inventario de los pros y los contras del movimiento justicialista, encaramado centralmente en la interna peronista, porque seguimos jugando una internita en el campo nuestro en lugar de jugar la interna real con el enemigo antinacional. Con ausencia de programa, yo soy una convencida, y no lo digo de ahora, lo vengo diciendo hace años, que la ausencia de programa nacional antiimperialista, los argentinos la perdimos en el año 76, digamos, tras el golpe al gobierno nacional de Isabel, y que nos dirimimos del 76 a esta parte entre el liberalismo rancio y el desarrollismo o el neodesarrollismo, digamos, que además de ser un esquema económico es fundamentalmente un modo ideológico de pensar las posibilidades de tu país, encaramado centralmente en una compleja autodenegación que, ¿qué nos dicen los argentinos? La única manera de salir adelante o de desarrollar el esquema básico de tu país, que en cualquier país semicolonial es sinónimo de industrialización, tiene que ver con pedirle plata a los gringos. Digamos, los argentinos no podemos. Los dos esquemas, digamos, que hoy lamentablemente centran el debate, y después está la izquierda nacional y algunos justicialistas proclamando que, digamos, hay una tercera posición, que el modelo argentino que Perón en el 74 legó como hoja de ruta de lo que la Argentina debía hacer tras su ausencia, todavía espera su realización. Y dos cuestiones centrales vinculadas a los desafíos y a los grandes problemas que enfrenta el campo nacional. Una es la ausencia de conducción. Cada vez que menciono esto hay muchos actores que se enojan y que señalan, pero fulano o mengano, no importa, no voy a dar nombres propios, son conducción, como si la cuestión de la conducción política fuese un mandato divino o de alguna manera una ansiedad de algunos actores, cuando es una realidad política. O se conduce la diversidad del movimiento nacional, o llanamente no se conduce. Hay un montón de liderazgo, pero no hemos dado todavía en el campo nacional, no hemos parido, y ahí está puesta la esperanza, en lo que sí una conducción capaz de tener la generosidad y la grandeza del corazón argentino para hacerse cargo de ordenar la diversidad de actores políticos, algunos convencidos con un corazón, o columna vertebral, o cabeza. Son debates que históricamente hemos tenido y que vuelven a estar en el centro del debate, que forman parte también de los conflictos que caminamos los argentinos en relación a definir cuál es el sujeto político de cualquier proceso de emancipación en un país semicolonial. Algunos estamos convencidos
que fueron, son y serán los trabajadores argentinos, en una noción, digamos, de trabajadores hoy ampliada en relación a los movimientos sociales o a lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, digamos, varias cosas para discutir posteriormente con ustedes. Y bueno, yo les decía, me armé una hojita de ruta frente al desafío de tener que hablar sobre un tema que nunca hablo, y que fundamentalmente los justicialistas, que de todas maneras tenemos una formación fuerte en el pensamiento nacional y en la izquierda nacional, en los aportes que la izquierda nacional ha hecho al entendimiento de la cuestión nacional en los países inacabados como los nuestros, creo que de las enseñanzas y experiencias vigentes que mantiene la Revolución Rusa, una fundamental e importante para nosotros, y Pablo lo mencionó, se refiere centralmente al aporte que la Revolución del 17 hizo al entendimiento de la llamada cuestión nacional y particularmente al derecho de los pueblos y naciones semicoloniales a la autodeterminación. Y ahí, digamos, dentro de esos aportes, algunos hemos leído yo a Marx poco y nada, además del Manifiesto Comunista, hay que decirlo, porque en general, bueno, muchos citan a Marx y pocos lo han leído, pero sí he leído un poquito más a Lenin, y me parece que en tal sentido, en esta cuestión de poner en el centro del entendimiento la cuestión nacional y el derecho de los pueblos y las naciones semicoloniales a la autodeterminación, Lenin logra procesar teórica y políticamente la noción de autodeterminación nacional como el derecho de las naciones a decidir sobre sus propios destinos. Digamos, si bien la autodeterminación era una reivindicación democrática que emergía de los principios liberales de la democracia burguesa, era pisoteada, como continúa siendo pisoteada en la actualidad en la práctica política concreta del imperialismo en su vínculo con los países periféricos. Y Lenin va más allá de la interpretación liberal. Y fundamentalmente comprende el valor que tenía el sentimiento nacional para los fines de transformación social, asumiendo en los hechos las omisiones y las posiciones equívocas de Marx y Engels con respecto a la cuestión nacional. Esto es, partiendo del mismo presupuesto teórico de Marx sobre la Revolución Mundial, Lenin vislumbra, sin embargo, el significado de la cuestión nacional como un elemento central e indiscutible de la lucha por el socialismo. Y cito textualmente un pasaje que cita Juan José Hernández Arregui, del balance de la discusión sobre la autodeterminación, donde Lenin señala que los socialistas, cito, deben estar en favor del aprovechamiento para los fines de la revolución socialista de todos los movimientos nacionales dirigidos contra el imperialismo. Cuanto más pura sea la lucha del proletariado contra el frente común imperialista, tanto más esencial será, evidentemente, el principio internacionalista de que el pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre. Había interpretado cabalmente aquello de Marx cuando decía que si se quiere reconocer la verdad del capitalismo hay que observarlo fundamentalmente en las colonias, decía Marx, donde se pasea desnudo. En el centro, los beneficios de la denominada modernidad maquillaban la brutalidad del sistema, brutalidad del capitalismo imperialista que se expresaba en África, en nuestra América y en las colonias del lejano Oriente. Y haciendo una síntesis ajustadísima de interpretaciones, el marxismo, algo mencionó el compañero, proclamó algunos principios que regirían a los partidos nacidos bajo su inspiración. Trágico esa experiencia en América Latina, en una izquierda tradicional, un partido comunista y un partido socialista de espaldas históricamente a los movimientos nacionales de liberación, que combatió continuamente y aún al día de hoy el nacionalismo popular. La principal interpretación era que sin duda la burguesía era el enemigo principal del proceso revolucionario. Y la revolución solo podía ser encabezada por la nueva clase que el mismo capitalismo había engendrado, el proletariado, de origen industrial concentrado en las grandes ciudades. Era una visión focalizada en el proceso social europeo, obviamente,
como una connotación eurocéntrica que el marxismo había tomado centralmente de Hegel, y reitero, esto lo explica muy bien Hernández Arrey. ¿Y qué pasaba con nosotros en la mirada del marxismo clásico? Digamos, América Latina, marginada de la historia moderna, esto es, los latinoamericanos, en esa concepción, deberíamos ser incorporados a la influencia de las voluntades superiores, siempre en un proceso de subordinación, ya sea a Gran Bretaña en el siglo XIX o a Estados Unidos en el siglo XX. Y así pasaríamos a ocupar los latinoamericanos el único rol de subordinados que nos tenía reservado ese capitalismo internacional en la división mundial del trabajo. Se trataba del viejo dilema y del moderno y actual dilema de centro-periferia, que lamentablemente no fue superado hasta la actualidad. Y hay que decir que toda historia tiene sus paradojas, porque en el caso del socialismo, la paradoja más llamativa es que las ideas marxistas no se impusieron en los países industrializados de Europa, sino que los que Marx consideraba ejemplo de atraso y despotismo asiático. Acá está la Revolución Rusa como modelo real de otras experiencias durante el siglo XX que extendieron el socialismo por el mundo. La china, la vietnamita, la cubana, fueron revueltas con fuerte contenido social campesino, producido siempre en regiones periféricas. Y claro está, digamos, que el socialismo también libró batallas en los países centrales. Efectivamente las perdió, pues el enemigo capitalista occidental proporcionaba a sus obreros un nivel de vida muy superior a los obreros socialistas. Esto es, digamos, en síntesis, la cuestión nacional que avisora Lenin forma parte del planteamiento fundamental en el proceso descolonizador del siglo XX en toda América Latina. Esto tiene que ver, en fin, con la batalla entre liberación y dependencia, entre políticas nacionales e imperiales. Y centralmente, digamos, para los argentinos, en definitiva, de la cuestión nacional irresuelta en la actualidad, porque la Argentina continúa siendo un país inacabado como parte de una gran nación latinoamericana frustrada por la injerencia del imperialismo y su socio menor, la oligarquía nativa. Esto es, no por problemas estructurales de los argentinos y de los latinoamericanos, sino centralmente por la injerencia violenta del imperialismo en los destinos que continúan siendo frustrados hasta la actualidad. Y en este sentido traigo a colación palabras del líder de nuestra Revolución Nacional, Juan Domingo Perón, en torno a la Revolución Rusa. Y escribe Perón a Cook en el año 57 desde Caracas. Dice: la Revolución Rusa se debió a la acción desarrollada por millones de predicadores que durante 10 años actuaron en la preparación del estado insurreccional de la Rusia zarista. Nosotros debimos seguir esa misma técnica. Y cito otro fragmento previo del 45, siendo todavía Perón coronel. Dice lo siguiente: la Revolución Francesa comienza su acción efectiva en 1786. Hace la lucha y termina su periodo histórico en 1814. Derrotada y arrojada por Europa, la Santa Alianza y el Congreso de Viena de 1815. Sin embargo, arroja sobre el mundo su influencia a lo largo de un siglo por lo menos. Todos, dice Perón, somos hijos del liberalismo creado en la Revolución Francesa. Y si esa Revolución Francesa, vencida y arrojada en Europa, ha arrojado sobre el mundo un siglo de influencia, se pregunta cómo esta Revolución Rusa, triunfando con su epopeya militar realizada, no va a arrojar sobre el mundo otro siglo de influencia. El hecho histórico es innegable. Si la Revolución Francesa termina con el gobierno de las aristocracias, la Revolución Rusa, dice Perón, termina con el gobierno de las burguesías. Empieza el gobierno de las masas populares. Esto es, Perón intuye y percibe que la era del tiempo social, lo que en términos justicialistas se llamó la hora de los pueblos, había llegado a instalarse en el seno de la sociedad contemporánea. Y de ahí su labor y tarea de entrada en la Secretaría de Trabajo y Previsión desde el año 43, impulsando la organización masiva de los trabajadores, condición indispensable para la irrupción de su protagonismo en el Frente Nacional Antioligárquico. Y podemos
Vamos a afirmar, digamos, que en la cosmovisión de este joven Perón, me parece que hay tres acontecimientos que hay que poner en contexto y que enmarcar las categorías que Perón va a empezar a pensar. En principio, la tragedia de la Primera Guerra Mundial y además la esperanza de la Revolución Rusa y el peligro que significaba la emergencia del primer estado continental industrial de la historia, el imperialismo norteamericano. Acontecimientos que van a formar parte del desarrollo del nacionalismo popular latinoamericano, donde entran diversas experiencias del siglo XX. Pienso en el barguismo en Brasil, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Boliviana, en el velasquismo en Ecuador y, por supuesto, el peronismo en la Argentina. Y hay que decirlo, esto con claridad. De la mano de nuestros nacionalismos populares latinoamericanos, las distintas patrias de nuestra América vivieron sus mejores días hasta la actualidad. Sin embargo, y también lo mencionó el compañero, esta herencia nacionalista popular, lejos de recibir una merecida reivindicación, fue demonizada, continúa siendo demonizada en la actualidad, e incluso se equipara aún hoy por el mitromarxismo o por los liberales con una forma de fascismo criollo, digamos. Todos conocemos el San Benito que carga el peronismo desde hace décadas, lo mismo que el varguismo en Brasil. Y he de destacar que en el caso argentino, al menos, el nacionalismo popular peronista llegó a formularse a lo largo de su devenir a sí mismo como una variante del socialismo, digamos, una gran discusión. Comprensiblemente después se le adicionó, digamos, el término de nacional, de socialismo nacional. Pero la concepción de la idea socialista en la Argentina era previa al peronismo, pero se realizó concretamente con él. Y este es un detalle importante. En primer lugar, un socialista como Manuel Ugarte, a mediados del siglo XX, exaltaba su convicción de que el socialismo debería ser nacional, en oposición a ese estéril cosmopolitismo que nos querían exportar desde las metrópolis. No es casual, de hecho, que Ugarte termine siendo embajador de Perón en México y en Cuba en los últimos años de su vida. Otro hecho, además de Ugarte, cuando en el 45 el grado de movilización de las masas peronistas requería su organización bajo las formas de un partido político, entre otras cosas para participar en las elecciones del 46, el mismo Perón propuso que se tomara como ejemplo organizativo y hasta cierto punto doctrinario al Partido Socialista. Cito palabras textuales de Perón. No nos inclinamos ni al capitalismo ni al comunismo, pero comprendimos que la influencia de la evolución social en el mundo nos llevaba progresivamente hacia un movimiento de amplia base social y que no le quisimos poner a nuestro movimiento el nombre de socialismo solamente porque no queríamos asustar a la gente. Nunca se privó el general de las ironías. Y gran parte de la dirigencia socialista, salvo pequeño grupo, se incorporó masivamente al peronismo. Otro hecho central, vinculado a un intelectual comprometido con la causa popular que apoyó de buenas a primeras al peronismo, Raúl Escalabrino Ortiz, proponía en el año 48 la formación de un comunismo nacional y su interlocutor era Hernández Arregui, que venía, digamos, del irigoyenismo y ferviente adherente al proyecto justicialista también de entrada. Digamos, un intelectual y activista que sería el principal teórico de la interpretación que planteaba una continuidad entre la experiencia nacional popular y un socialismo adaptado a nuestros países. John William Cook decía: el movimiento popular peronista que atacó a la oligarquía y el imperialismo pasó a ser la izquierda en Argentina, fundamentalmente en cuanto representaba las fuerzas de independencia del extranjero. Y a mí, además, digamos, de estas grandes plumas del movimiento nacional vinculado al campo intelectual, a mí me interesa siempre traer a otros personajes, digamos, que se salen del mundo estrictamente intelectual, pero representan la verdadera alma de nuestros pueblos. Y encontré, estudiando hace tiempo, digamos, el pensamiento de Perón, una opinión de Hugo del Carril, digamos, un hombre exterior al mundo estrictamente político, un hombre del arte y fundamentalmente un gran argentino,
que dice lo siguiente: el partido justicialista no deja de ser un partido socialista. Vale decir, los sueños de mi padre y mi abuelo los cristalizó Perón. Entonces, ¿cómo puedo dejar de ser peronista? Y la concepción socialista nacional a la que Perón hizo explícitas referencias durante su exilio se plasma, a su regreso en el 73, en varias de las ideas reflejadas en el modelo argentino vinculadas a la propuesta de democracia social orgánica y directa. Si bien, digamos, uno de los grandes conflictos que tiene la discusión con sectores de la tendencia tenía que ver con la puja entre queremos socialismo nacional, pero bueno, el viejo vuelve al país, digamos, a poner en el centro del debate el viejo esquema de la comunidad organizada frente a la disgregación del movimiento nacional. Aparece la noción central de democracia social orgánica y directa, que todavía no estábamos esperando. Digo, si la Argentina transita un despiole que tiene que ver con la forma de organización, es esta democracia formal o demoliberal que no hemos sabido discutir en profundidad los últimos años. Y en fin, aquellas formas del socialismo ligadas al nacionalismo popular que conservan su vigencia programática: soberanía política, independencia económica, integración regional, justicia social, conceptos ecológicos para el caso del peronismo, esos modelos argentinos para el proyecto nacional, supremacía del trabajo sobre el capital y el rol de un Estado planificador, centralizador y mediador del conflicto social. Esto es, llevamos más de 200 años de lucha por la independencia nacional, con derrotas que nos han costado mucha sangre y mucho dolor, pero la pasión de la lucha por la liberación nacional en nuestra América continúa intacta y la ilusión de crear esa patria común sigue vigente. Y yo soy una convencida de que no tenemos que inventar nada, los argentinos y los latinoamericanos, sino que tenemos que volver a poner en el centro de la mesa el pensamiento nuestro, el pensamiento de nuestros grandes maestros nacionales, el pensamiento, digamos, que parió el nacionalismo popular latinoamericano, y recordar las realizaciones históricas, lo que hemos sido capaces históricamente de realizar, para verlo centralmente a la luz de los desafíos que actualmente enfrentamos. Gracias.